hermanos, buenas tardes, el Señor les bendiga. Espero que estén muy bien, gracias al Señor. En estos momentos vamos a disponernos para orarle al Señor, para que le entreguemos la clase de hoy. Bueno, cerremos nuestros ojitos. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Damos gracias, Señor, porque eres un Dios verdadero, eterno, el único Dios. Gracias, Jesús, por nuestras vidas. Gracias, Señor, por las profes, por los pastores, por todos los niños de la Escuela Bíblica Infantil. Gracias, Señor, por todos y cada uno de los niños que nos están viendo en estos momentos, que están viendo la clase. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cantarte entendiendo lo que estamos cantando. Gracias, Señor, y que la enseñanza de hoy llegue a nuestros corazones y podamos aplicarla, podamos obedecerla en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, niños, vamos a cantar dos cancioncitas para el Señor. Recuerden que lo pueden hacer con sus palmas, o si no tienen algún instrumento, pueden coger algo de la cocina o algo, pero vamos a cantarle al Señor porque Él nos ha dado la vida y la salud. Listo. Vamos a empezar con nuestra primera canción y es: Oh, negro, negro fue mi pobre corazón, la sangre carmesí me limpia, qué bendición. Ahora blanco sí está, a Dios la gloria le daré. Por calles de oro yo sé, con Cristo yo andaré. Por calles de oro yo sé, con Cristo yo andaré. Muy bien. Ahora vamos a cantar otra canción que yo sé que ustedes se la saben y se llama La Zarza, la de Moisés. ¿Se acuerdan? Yo sé que sí. Vamos a empezar otra vez. Allá en el monte Oreb la zarza ardía, allá en el monte Oreb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Quería saber. Allá en el monte Oreb la zarza ardía, allá en el monte Oreb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Quería saber. Y oyó una voz del cielo que le decía, y oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Vamos a volver a cantar con ánimos porque el Señor nos dio la vida. Vamos a cantarlo con gozo al Señor. ¿Listo? Otra vez. Allá en el monte Oreb la zarza ardía, allá en el monte Oreb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Quería saber. Allá en el monte Oreb la zarza ardía, allá en el monte Oreb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Quería saber. Y oyó una voz del cielo que le decía, y oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Muy bien, gloria al Señor. Ay, uno por viejito, en serio. Qué cansancio. Vamos a orar por nuestras ofrendas. Listo. Recuerden que en esta cuarentena, el niño que pueda y que quiera, vamos a ir recogiendo una monedita, 2, 3 moneditas en una alcancía. Y el día que nos reunamos en la iglesia, la entregamos. Listo. Si Dios lo permite, nos reunimos y vamos a orar primero. Bendito Señor y Padre Santo, en esta hora te bendecimos, te damos muchas gracias por la provisión. Gracias, Señor, porque en todo este tiempo, Dios, no nos has dejado sin nada que comer, Señor. Nos has provisto de todo el alimento, Señor. Gracias por nuestros hermanos. Bendice a las familias de cada uno de los niños que está viendo esta clase, Señor. Gracias, Señor, por los pastores de la iglesia. Gracias, Señor, porque le provees a nuestros padres para que nosotros podamos recoger
la alcancía. Gracias, bendito Señor, ayúdanos a que estemos en paz con nuestros amiguitos, en armonía, para que esta ofrenda sea para ti de agrado, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a echar la monedita. Listo. Ok, ahora vamos a ver la clase de hoy que nos tiene el Señor para nosotros. Bueno, niños, ¿cómo les fue con el video? Ya saben de quién vamos a hablar hoy, ¿cierto? Sí, de Simón Pedro la Roca, el que negó a Jesús. Por eso nos acordamos de él, ¿cierto? Pero no es una historia solamente de un hombre que le falla a su amigo por negarlo, ¿cierto? Por decir que no lo conoce. También es una historia que nos cuenta cómo Jesús restaura a esa persona y la perdona. Es una historia fascinante porque es un hombre con el cual muchos de nosotros nos podemos ver identificados y ya les voy a decir por qué. Simón Pedro, llamémoslo Simón porque, sí, ahorita les cuento. Simón era un hombre que su padre era Jonás y él era hermano de Andrés. Él vivía en Betsaida, ¿cierto? Y él trabajaba siendo pescador, ¿cierto? En su barco y pescando en el mar. Ese era su trabajo. Pero él cometió, al igual que muchos de nosotros, un error, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de las cualidades y los defectos de este discípulo tan amado y tan, como les dijera yo, tan imperfecto, porque es que era un ser humano, ¿cierto? Pero que Jesús lo restauró. Imagínense que Pedro, al igual que muchos de nosotros, le falló a uno de sus mejores amigos. No, podría decir yo que es al mejor amigo suyo, a Jesús. Como pudimos ver en el video, vamos a ver, Jesús le había dicho a Pedro en Marcos 14, 26 al 31, que muy temprano en la mañana, acuérdese, el solecito, antes de que el gallo cantara, miren, de que el gallo cantara 2 veces, Pedro lo iba a negar. ¿Y saben por qué le dijo eso? Estaban todos reunidos y Jesús les dijo que muchos de los discípulos o todos lo iban a abandonar, iban a perder la confianza en él porque él iba a ser crucificado. Y como Pedro, uno de sus defectos es que era muy impulsivo. ¿Qué es ser impulsivo? Es ser una persona que no piensa antes de actuar, no piensa lo que va a decir, ¿cierto? Es una persona que se deja llevar por sus emociones, por lo que siente y actúa siempre en el momento sin pensar. Eso es una persona impulsiva. Y cuando Jesús le dijo esto a Pedro, en Marcos capítulo 14, Pedro inmediatamente le dijo, porque él era también como aceleradito, es que por eso a veces nos podemos comparar, porque somos a veces así impulsivos y hacemos las cosas a veces sin pensar. Inmediatamente le dijo, Jesús, pero yo no te voy a abandonar. No, Jesús, ¿usted cree que yo lo voy a abandonar? No, oiga, si yo a usted lo sigo, yo no lo voy a abandonar. Al igual que los otros, yo no lo voy a abandonar. ¿Y saben qué fue lo que le dijo Jesús? Esto, Pedro, cuando salga el sol, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces ya. Efectivamente, eso fue lo que pasó. Al otro día, pues, no, arrestaron a Jesús esa noche, llegaron los que lo arrestaron. Imagínense qué hizo el impulsivo de Pedro. Ay, Pedro,
como él siempre mantenía armado, llegaron los que arrestaron a Jesús y ahí mismo sacó un arma y le cortó la oreja a uno de los que arrestó a Jesús. ¿Sí se acuerdan? El que arrestó a Jesús se llama Malco, le cortó la oreja. ¿Ustedes creen que Jesús haría eso? Pero Pedro, por sus errores, por sus pecados, por actuar mal, inmediatamente le cortó la oreja por tratar de defender a Jesús, pero esa no es la manera que nosotros debemos hacer, pues no es la forma de actuar, ¿cierto? Inmediatamente Jesús pues le sanó la orejita, pero imagínense cuántas veces el Señor reprendía a Pedro por sus acciones, porque era acelerado, porque dormía, mejor dicho, él se quedaba dormido cuando tenía que estar despierto, hablaba cuando tenía que escuchar, imagínense, actuaba cuando tenía que estar quieto. Ay, Pedro, tantas fallas, tantos errores, ¿cierto? Pero Jesús, acuérdense que cuando él le cortó la oreja, ya Jesús pues fue arrestado, sanó pues la orejita de Malco, pero imagínense cómo era Pedro, pues a veces de violento, unas veces calmado. Ay, en fin. Cuando el otro día Pedro estaba en el patio, pues en el patio del palacio, y estaba al lado de una fogata y se estaba calentando, cuando salió una sierva pues de uno de los sacerdotes y dijo, ay, ese andaba con Jesús. Ahí me lo miró fijamente y dijo, ese andaba con Jesús, usted estaba con Jesús, ¿cierto? Ay, y él ahí mismo lo miró y como ya habían arrestado a Jesús, él por quién sabe qué podría haber sentido, susto, pues qué cosa se le habrá pasado a ese hombre por la cabeza, pero la verdad tenía como susto o miedo. Y inmediatamente le dijo, no, oiga, yo no conozco a Jesús. Primera negación, lo negó. Canta el gallo. ¿Ustedes saben cómo canta un gallo? ¿Qué? Canta un gallo. Otra vez la mujer le decía, sí, ese es Pedro, el que sigue a Jesús, él es seguidor de Jesús, y él le decía que no, y él ya enfurecido porque tenía un temperamento pues fuertecito, y ustedes saben que era muy impulsivo, muy emocional. Ahí mismo, no, que yo no lo conozco. Y otra vez le dijo, y él dijo que no, que yo no lo conozco. Tercera negación, como vieron en el video. Adivinen qué pasó. Efectivamente, como dijo Jesús, cantó el gallo 2 veces y ya, pero lo había negado 3 veces. Bien, y no es porque Jesús sea divino, no, Jesús es Dios y Él sabe todas las cosas de nosotros. Imagínense, Pedro, siendo un hombre tan impulsivo, tenía tantas fallas y le falló a su mejor amigo en el momento más crítico de su vida. ¿No les parece como muy feo eso? Ay, no. Y yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado, que a veces le hemos fallado a uno de nuestros amiguitos. A veces, por ejemplo, si yo estoy en la escuela y tengo una mejor amiga, voy a dar un ejemplo, que yo quiera estar con los niños más populares de la escuela, y yo, ay, sí, para que me inviten a jugar, Pero viene mi mejor amiguita y me dice, ay, Laura, me gané un juego de ajedrez en la clase por participar, nos vamos a jugar. Y que yo le diga, ay, no, yo no la conozco a usted, para que los otros me aprueben. Ay, no. ¿Cómo se va mi amiguita? Triste. ¿Por qué? Porque yo le he fallado, yo la he negado a ella delante de los otros, le he dicho que yo no la conozco. Imagínense, qué error tan grande. Ella debe estar en su corazón muy triste. Así se sintió Pedro. Se sintió Pedro cuando se acordó lo que Jesús le había dicho, que cuando cantara el gallo 2 veces, antes él ya lo había negado 3 veces. Y él mismo se puso a llorar porque yo creo que estaba muy arrepentido de lo que había hecho. Yo sí creo. ¿Ustedes cómo creen que se había sentido Pedro de haber negado a Jesús? Y acuérdense que en la historia él había dicho, no señor, yo no lo voy a abandonar, yo no lo voy a negar. No señor, eso no va conmigo. Ese era Pedro, aceleradito. Por eso nosotros no podemos confiar en nosotros mismos, tenemos que confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué va a pasar con nosotros, Dios sabe qué vamos a hacer nosotros.
¿cierto? Y él sabía lo que Pedro iba a hacer, pero Pedro estaba es que muy seguro de su fe y mire que no, le falló al Señor. Por eso no podemos confiar en nosotros mismos, sino en la palabra del Señor. Todos los días debemos ir a la palabra del Señor y decirle a Él qué debemos hacer y reconocerlo a Él siempre como Rey Salvador, siempre, siempre, niños. ¿Listo? Pero bueno, la historia no termina aquí. Antes de pasar a la historia donde Jesús restaura a Pedro, un hombre pecador, un hombre con muchos, muchos defectos y muchos errores, les voy a leer un texto. Y dice en Mateo 26:34, dice, Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Vieron? Pero Jesús entonces fue crucificado, resucitó, gloria al Señor. Y después de que resucitó, viene en Juan 21:16, parte B, que es el versículo que hoy nos vamos a aprender. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. ¿A quién le dijo? A Pedro. Vamos a repetirlo, Juan 21:16b. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Vamos a ver por qué le dijo esto. Cuando Jesús vio por primera vez a Pedro, él lo vio y vio pues todas sus cualidades también, porque él era Dios, Jesús es Dios y él lo había creado. Y Jesús vio que también era un líder que por naturaleza lo era, ¿cierto? Era un hombre muy animado, un hombre pues de una energía impresionante, con mucha fuerza. El Señor así lo había creado, ¿cierto? Y el Señor le dijo, cuando lo conoció pues por primera vez, le dijo, ya no será más tu nombre Simón, sino que te llamarás Cefas, o sea, Pedro. ¿Y qué significa Pedro? La roca. Me encanta este discípulo porque a pesar de todos sus errores, todos sus defectos y todas sus fallas, de haberle fallado a su mejor amigo que era Jesús, Dios viene y lo restaura, lo perdona. En Juan 21:16, cuando le dice que cuida las ovejas, imagínense que Pedro era pues pescador, ¿cierto? Estaba pescando peces, duró toda la noche esperando pues pescar y estaba junto con otros discípulos. Y como Jesús ya había resucitado, él vino y se les manifestó en la playa. Imagínense, ellos estaban en el mar y lo vieron en la playa y él los llamó, muchachos, pues me imagino que los llamaría así. Él mismo, ay, ese es el Señor. Ay, él mismo pues se organizaron y se acercaron a la playa. Y el Señor les tenía un desayunito con pescadito y todo, tan bueno. Y se sentaron ahí alrededor pues del asadito, donde estaban como en la fogata, donde estaban asando los peces, ¿cierto? Y Jesús fue cuando en ese momento le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces, imagínense las mismas 3 veces que él lo había negado. Pero mire el Señor cómo es de hermoso y cómo lo exhorta, cómo le enseña con amor y paciencia. Por todos los errores que él tenía, le enseña y le dice, Pedro, ¿en verdad me amas? Entonces cuida de mis ovejas. ¿Saben algo interesante de esta historia? Es que como Pedro le falló a Jesús, negándolo, Jesús viene y lo perdona, Jesús lo perdonó. Hermoso, le tenemos que decir al Señor que nos enseñe y nos ayude a perdonar siempre, siempre a nuestros amiguitos, a los que nos han fallado. Jesús le perdonó. ¿Y saben qué pasó? También lo invitó a que fuera parte de la extensión de su reino. ¿Cómo así que de la extensión de su reino? A que Pedro predicara el evangelio. Cuando Jesús le dijo a Pedro que ya no iba a ser más Simón su nombre, sino Cefas, Pedro la roca, significaba la roca. ¿Y por qué la roca? Era porque Jesús lo eligió y lo fue moldeando, le fue moldeando su carácter, así como hace con nosotros. Y fue afirmando tanto nuestra fe, fue afirmando tanto la fe de Pedro, que él iba a cuidar de las ovejitas, él iba a ser parte de su iglesia y él iba a predicar a muchas personas. ¿Por qué la roca? Por la fe tan fuerte que tenía en Jesús. Pero ¿quién había hecho eso en Pedro? Precisamente Jesús.
Después de todos estos errores que él había tenido, leemos el libro de Hechos y leemos más adelantico y vemos cómo Pedro fue restaurado por el Señor. Él ya era un hombre maduro, él ya era un hombre humilde, un hombre con muchos deseos de servirle al Señor, de predicar su evangelio. Imagínense que él le predicó a muchas personas y casi 5.000 personas, dice la Biblia en el libro de Hechos, se convirtieron al Señor. Imagínense, ¿por qué la gente va a creer en Jesús? Porque nosotros le predicamos la palabra del Señor, el evangelio, que Cristo vino y murió por nosotros y nos da vida eterna si confiamos en Él, ¿cierto? Pero nosotros anunciamos el evangelio y depende de Jesús que esa persona pueda creer en Él. Nosotros no lo podemos hacer, pero sí podemos obedecer. ¿Sí ven? Bueno, me encanta este discípulo porque yo también me identifico mucho con él, porque a pesar de mis errores y de mis pecados, el Señor me perdona y Él me va santificando, Él me va moldeando, me va haciendo una niña más juiciosa, más obediente a su palabra, y es por Él que yo puedo hacer buenas obras y puedo ser humilde y servirle con mucho deseo al Señor. Listo, vamos a tener una actividad que les voy a decir. Esperen un segundito. Esta es una de las tareas que tenemos para el día de hoy. Yo sé que ustedes que son niños de 6 a 8 años, ¿cierto? Todas estas clases hemos venido aprendiendo de varios de los discípulos. Yo sé que sí, ya llevamos a Judas, el que traicionó a Jesús, a Tadeo, a Simón el Celote, llevamos varios. Y ahora Simón Pedro. Vamos a hacer esta tareita, cada uno en sus casas, en una pancarta o en una cartelerita, donde puedan, ¿cierto?, hacerlo, o en un tablerito. Ustedes van a hacer una cartelera donde coloquen los nombres de los 12 discípulos. ¿Y para qué, profe? Pues para memorizarlos. A esta hora ya entonces debemos estarlos ya memorizando. Y cada vez que tengamos una clase de otro discípulo, vamos colocando al frente de cada discípulo una característica que nos haya llamado la atención de ese discípulo, el por qué lo recordamos o lo reconocemos fácilmente. Por ejemplo, a Judas, pues porque traicionó a Jesús, ¿cierto? Ustedes dirán, profe, sí, lo traicionó. A Pedro, profe, ese fue el que negó a Jesús. Así. Yo sé que ustedes son muy creativos y trabajan muy lindo. Ustedes pueden colocar el nombre de los 12 discípulos, al frente dibujar al discípulo y recuerden colocar la característica. Esta cartelera, por ejemplo, yo la pego acá en un murito de mi casa y todos los días la miro y yo sé que me los voy a ir aprendiendo, De hecho, voy a mirar si ya me los aprendí. Recuerden que son 12 discípulos, vamos a hacer el ejercicio. Los 12 discípulos son entonces Andrés, Bartolomé, Felipe, Juan, Jacobo 1, Jacobo 2, otra vez, Andrés, Bartolomé, Felipe, Juan, Jacobo 1, Jacobo 2, Judas, Mateo, Pedro, Simón, pues estaba Simón Pedro, pero este es ahora otro Simón, el celote. Simón, Tomás y Tadeo. Bien, profe. Yo sé que ustedes también se lo van a aprender, ¿sí? Porque esa es la idea, que cuando todos terminemos las clasecitas de los discípulos, ustedes ya sepan cuántos son los discípulos de Jesús y quiénes son y por qué se caracterizaban. ¿Listo? Y la otra tarea, vamos a pegarle esto por aquí. Y la otra tarea, niños, es en el link que está acá en la parte de abajo. Recuerden desplegar esta flechita acá de su derecha. Hay una tareita donde hay una hojita donde hay un gallo y hay varias piedras. En cada piedra hay una palabra que conforma un versículo de la Biblia que en la clase lo acabamos de mencionar. Yo sé que ustedes ya saben y viéndolo ustedes ahí mismo, ay, sí, ustedes son muy inteligentes. Yo sé que
resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Y vamos a orarle al Señor. Bendito Señor, Padre Santo, te damos a ti el honor y la gloria, Señor. Gracias por usar a la profe y poner las palabras, Señor, para enseñarle a los niños, Señor. Gracias porque es tu palabra la que nos enseña, la que nos edifica, la que nos ayuda a obedecer. Es tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias Señor, por moldearnos todos los días, por perdonar nuestros pecados, porque al igual que Pedro, Señor, te hemos fallado muchas veces, Dios. Gracias por perdonarnos y por fijarte en nosotros, Señor, e irnos moldeando a tal forma, Señor, que cuando tú vengas, ya seamos, Señor, cuando tú vengas, Señor, vamos a ser perfectos, bendito Señor. Gracias, bendito Señor, por eso, porque tú nos vas moldeando hasta que tú vengas, bendito Señor. Te damos a ti el honor y la gloria, en el nombre de Jesús, amén y amén. Chao, el Señor les bendiga. Recuerden hacer la cartelera para que se aprendan los 12 discípulos. Los quiero mucho, el Señor los guarde.